buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estén escuchando y viendo. Mi nombre, para quienes no lo conocen y para quienes sí, es Israel Quiñones. Y aquí en esta mesa de trabajo me acompaña el compañero camarada Isaac Mendoza. ¿Cómo te encuentras, mi querido Isaac? Bien, buen viernes, camaradas. También del otro lado está el maestro Enrique Boyán. ¿Qué tal, camaradas? Buenas noches, tardes, días, a la hora que nos vean. Y a su lado el compañero Eduardo Fermín Eleuterio. Compañeras, buenas noches. Tardes, noches, días. Yo no quisiera ver que lo estés usando, compañero. Aquí nadie se usa, maestro. Eso me gusta. Aquí todo es consensuado. Bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante porque fíjense que en el Sindicato de Telefonistas estamos haciendo un trabajo de reflexión, de análisis acerca de las implicaciones que conlleva todo este aparato que representa pues las amenazas y los puntos de vista que está emprendiendo el señor Donald Trump ahora con su llegada a la presidencia nuevamente de los Estados Unidos. Pero lo que esto representa y lo que esto tiene de consecuencias, si me permiten el término, sobre todo para la clase trabajadora mexicana. Además de hacer una crítica de que si está o no realmente resurgiendo una etapa neofascista, hasta nazista, y como decía Rafael Freire en su pasada visita a México, si las y los trabajadores debemos de tener una postura pues realmente antifascista y sosteniendo realmente un conocimiento de conciencia de clase. Vamos a empezar con el maestro Enrique Boyán, que ya anda reflexivo sobre el tema. Pues sí, recopilando, eso. Reuniendo información de lo que están diciendo, de lo que dijo maestro Israel. Perdóname, maestro, es que luego me dan ciertas cosas que me dejan medio tonto, pero para aunar a su comentario, efectivamente creo que es importante, y lo hemos venido manejando en los programas anteriores sobre Donald Trump. Perdón, es que esta madre estaba leyendo una nota del Economista, perdona. Sí, no te preocupes. Ya lo veníamos comentando en programas anteriores desde antes de que llegara Donald Trump, que su discurso era con tintes sumamente nacionalistas. Y me criticaron ese programa y nunca se me va a olvidar. Pues no fue crítica, sino pues más bien realmente se veía venir, ¿no? O sea, también hay que recordar que desde la época de Obama se criticaba que su gobierno era populista, ¿no? Utilizaba muchos términos y muchas analogías populistas. Y pues al final de cuentas Donald Trump utiliza los mismos medios, nada más que él se va a los extremos, ya convirtiéndolo en un tema inclusive fascista, ¿no? Es importante también entender qué entendemos por fascismo, ¿no? Mucha gente cree que o tiene un concepto sobre lo que podría ser. Hay compañeros que no entienden tampoco lo que es el fascismo como tal, pero pues hay que entenderlo a grandes rasgos como un pensamiento político, una forma de gobernar en la cual se minimiza la democracia, se minimizan muchos... ¿Qué pasó, Isa? No, estaba muy fuerte el... ya. Se minimizan muchos aspectos de intervención de comentarios extranjeros y se empieza precisamente a nacionalizar todo lo que es los productos, la mercancía. Se empieza a ver un tema autoritario acerca de que no se aceptan comentarios del exterior y se empieza a crear este pensamiento. Ya no caemos en el nazismo de que una raza superior, pero sí acerca de crear una idea de que todo lo que sea cierto grado de superioridad. O sea, sí es superioridad, pero no como el nazismo lo manejaba, que era como la raza superior, la raza aria, sino más bien como un ente político que pues nada está por encima del que está en el cargo, ¿no? Y que todo lo que lo trata de centralizar y de nacionalizar, que es precisamente lo que está haciendo Donald Trump. Él dice que no, pero pues a final de cuentas todo su discurso de hacer América grande otra vez, acerca de recuperar la meritocracia, de llevar la industria de nuevo hacia su país, de crear una industria manufacturera, que es lo que él decía, que hay que regresar la manufactura de Estados Unidos, ya no hay que tenerla en otros países, pues habla de un aspecto totalmente fascista, ¿no?
Y pues bueno, ¿cómo nos va a repercutir como clase trabajadora? Pues creo que al final el análisis va a ir enfocado a cómo se va a negociar el TEMEC, ¿no? Para ver cómo nos va a afectar en ese sentido como clase trabajadora. Creo que es importante que estemos al pendiente en el sentido de cómo se lleven a cabo esas negociaciones, porque si bien desde la negociación pasada con Andrés Manuel López Obrador se quedó en el acuerdo que la manufactura mexicana iba a tener mejores salarios para poder competir con las empresas de Estados Unidos y que no sea desigual la competencia. Lo vamos a ver ahora con el nuevo discurso de Donald Trump, en el cual no quiere que la manufactura se desarrolle en otro país que no sea en Estados Unidos. ¿Cómo se lleva a cabo esta negociación, no? Al final de cuentas, creo que es importante también pues resaltar que el sindicalismo y las organizaciones sindicales tienen que tener presencia en estas negociaciones, ¿no? Porque pues, al final los empresarios van a querer manejar a su antojo este tipo de política que está llevando Donald Trump, ¿no? ¿O tú qué opinas, Lalo? Pues sí, creo que va a tener demasiado impacto. De hecho, pues primero nos patea y luego nos soba, porque aplica la ley los aranceles. Aplica los aranceles. Después dice que va a trabajar en conjunto con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, y que iba a imitar su campaña contra el fentanilo, porque también recordemos que clasificó a ciertos cárteles como organizaciones terroristas. Dice que va a copiar el modelo porque ha funcionado muy bien aquí en México, en la República. Y ahorita, si no mal recuerdo, hace un momento leía la síntesis, que la pueden descargar por favor ahí en los canales de difusión, que Marcelo estaba en Estados Unidos, en Washington, si no mal recuerdo, para tratar de negociar justamente este tema de los aranceles. Entonces, pues sí, evidentemente, como lo menciona, se viene una temporada compleja donde trabajadoras y trabajadores, debemos incidir en este tipo de negociaciones, porque somos los primeros golpeados, somos los primeros afectados, ¿no? Digamos que somos la línea ahí que está, como diría Isaac, de a pie, ¿no? Somos los de a pie. Entonces, a ras de tierra. Ajá, entonces pues sí valdría la pena que se tenga pues bastante consideración, que sea un punto importante el que los trabajadores participemos en ese tipo de foros. Sí. Adelante, Isaac, ¿qué vas a comentar? No, si es complementando algo, como te dice Lalo. No, o sea, yo quería nada más retomar el punto de que, por ejemplo, esta parte que dice Lalo sobre los aranceles, o sea, viendo las noticias y viendo lo que está ocurriendo actualmente, compañeros, es que realmente sucedió que sí se dieron un balazo en el pie en los Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Donald Trump. Y también, pues no confundir, ¿no? Que el nacionalismo pueden decir, pues es que nosotros estamos haciendo lo mismo porque estamos tratando de revivir el hecho en México. No, pues no lo confundamos, ¿no? El nacionalismo es un concepto pues más apegados a condiciones fascistas y demás, y esto simplemente que se está buscando de revivir el hecho en México. Había un partido político que se llamaba Nacional algo, ¿no? Bueno, otros detalles. ¿Nacional Socialista? Sí. ¿Por qué te da miedo decirlo más? No, pues quería ver si complementaba la respuesta. Pero de hecho hay dos partidos que se van a registrar. Sí, pero nada más para terminar la idea, es muy distinto al tratar de recuperar la industria mexicana, ¿no? Simplemente que no confundamos el que se trate de revivir el hecho en México al nacionalismo que expresa aquí el compañero Boyan sobre lo que está pasando en Estados Unidos y todos los... expresos nacionalismo, ¿no? Es que hay que diferenciar el ser nacionalista del nacionalismo, ¿no? Porque al final de cuentas recuperar la industria mexicana en el aspecto de recuperar como Estado lo que las empresas que por ende son mexicanas y que el producto se desarrolla en México es muy diferente a tratar de llevar la manufactura a un país donde todas las empresas son privadas y donde la manufactura va a llevar... Lo que sé es que no nos hagamos tanto bolas. No confundamos los términos económicos del nacionalismo con la sustitución de exportaciones que se intentó hacer en época de Colopo, ¿no? O estas condiciones de producción, de industria, de industrialización. Así es. Porque el nacionalismo político e ideológico que se está expresando en los Estados Unidos es sumamente peligroso desde la perspectiva en que las y los trabajadores anglosajones que se habían percibido a sí mismos y les habían dicho, ustedes vienen del Mayflower, ¿no? Vienen de los puritanos, son los mejores del mundo, pues resulta que sí son pobres,
y resulta que sí eran proletariado, entonces se sienten ofendidos por los demócratas, se sienten ofendidos por los republicanos, Así se es. dan cuenta que todo el mundo les mintió y tienen que entrar entonces en una fase de una tercera vía. Y la fase de tercera vía que están encontrando pues es el fascismo. El fascismo entendido como lo expresaba Mussolini en Italia, que es una expresión de virilidad, es una expresión de machismo desacerbado, de fuerza... de fuerza bruta. De fuerza bruta, ¿no? Pero pues es sumamente desquiciante y sumamente imposible que se regrese a un fascismo como lo fue el fascismo histórico de Mussolini o a un nazismo histórico como lo fue el de los años 30 en Alemania. Pero lo que sí se está intentando es esta figura mesiánica que está representando Donald Trump y que eso de Make America Great Again es una manera de tratar de devolver la gloria que tuviera Estados Unidos cuando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pues no, o sea, ya Donald Trump es un hombre mayor, la mayoría de las personas que lo acompañan también lo son, y es imposible que el tiempo retroceda. Y hay una realidad implícita, que es que todos los imperios caen. Y el imperio anglosajón, el imperio estadounidense, está en crisis. El problema es que cuando caen los imperios es cuando más loquitos se ponen. Si no me creen, pues vean lo que pasó con Roma, vean lo que pasó con la etapa napoleónica de la Francia, ¿no? O vean lo que ocurrió con el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Es decir, me parece que estamos en un punto de quiebre, de inflexión, y que va a valer mucho la pena realizar un análisis muy profundo hacia dónde nos vamos a dirigir nosotras y nosotros como clase trabajadora en plena era digital, pero ante el intento de una repetición dramática de hechos sumamente dolorosos para la humanidad, mi querido Isaac. Sí, decía Rafa Marino que hay que analizar el contexto, ¿no? Checar la historia, como lo dices tú, la historia. Si no estudiamos la historia, estamos condenados a repetirla. Entonces, es importante. Es mi maestro. No, yo quería retomar el tema. Saludos, Rafita. Yo quería retomar el tema que planteaste al inicio, de que internamente aquí en el sindicato se está analizando, ¿no?, el contexto político, económico, social, cultural y todo lo que conlleva hacer escenarios para saber qué papel va a jugar la clase obrera. Y en ese sentido, pues internamente aquí en el sindicato hay grandes comisiones, ¿no?, obra patronal, modernización, y nosotros estamos trabajando pues en esta comisión que se llama Acción Política, donde hay varios compañeras y compañeras que la integran. Y está muy bien ese ejercicio, porque vale la pena comentar que ha servido para analizar el contexto en el que nos encontramos, y entonces eso nos va a servir para saber, porque decía el compañero Francisco, tenemos que saber qué hacer, ¿no? Esto de qué hacer para el tema interno, ¿no?, del apoyo y respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero además de saber cuáles son las exigencias del movimiento obrero, de la clase trabajadora, porque al final se están ahí confabulando muchos temas internos al interior del movimiento obrero. Por una parte, el movimiento democrático, plural y en consenso que está impulsando el compañero Francisco, y por otro lado, pues el nuevo sindicalismo corporativo que está impulsando la 4T a través de la CATEM. Eso es en lo interno, y yo creo que vale la pena ahí analizar qué vamos a hacer. Y en el contexto internacional o externo, pues es lo que han estado ustedes comentando. Decía los analistas, o Viri Ríos, en un programa, ¿cuál es el verdadero poder, el económico o el político? Y entonces, realmente, que gobierna o que manda en los estados, ¿no?, Estados Unidos, México, quién realmente gobierna o quién realmente manda, y decía pues el poder económico, ¿no? Más allá de las estructuras políticas de representación,
quien realmente está mandando pues es el poder económico. Y claramente se vio en la elección de Trump, ¿no? Porque al final del día... ¿Y quiénes estaban ahí pues sí, con por él? supuesto, pues todas las personas que financiaron su Los campaña. más ricos. Uh-huh. Y aquí en México, pues también el poder económico tiene gran influencia y son los que van determinando o acompañando las decisiones económicas, políticas. Y lo hemos visto, la clase trabajadora no ha estado en ningún espacio de discusión, de debate, como lo han estado los empresarios. Entonces los empresarios van de la mano y van dictando cuáles van a ser las políticas, independientemente de los programas sociales que se han establecido. Yo creo que eso ayuda mucho, pero realmente la lucha es también contra el poder económico. Pero creo que es parte también de la lucha, ¿no, Isaac? O sea, bueno, planteando esto que dices que a la clase trabajadora no se le ha tomado en cuenta en estas discusiones acerca de qué rumbo va a llevar el país y qué rumbo va a llevar la agenda política, económica, como tú bien mencionas. Uh-huh. Creo que es parte de la lucha también de la clase trabajadora históricamente, ¿no? O sea, realmente no creo que históricamente en algún momento hayan dicho, sí, a ver, venga, vamos a tomarlos en cuenta, ya no peleen, ¿no? O sea, creo que ya no hagan muchos, ya los vamos a tomar en cuenta. Sí, creo que natural, ¿no? Sí, o sea, creo que la naturaleza de esta lucha de clases precisamente es eso, ¿no? Que la clase trabajadora, la clase oprimida siempre va a estar en constante lucha, para ser redundante, con la clase burguesa, ¿no? Y siempre hay que pelear y pugnar porque se nos tome en cuenta, ¿no? No es algo nuevo, no es algo que nos tiene que espantar o sorprender de que no se nos tome en cuenta en la agenda política económica, ¿no? Al contrario, creo que tenemos que tomar como base la experiencia del pasado, tener estos contextos históricos nacionales e internacionales para entender dónde estamos parados y cómo vamos a llegar a lo que queremos obtener, ¿no? Al final de cuentas, algo nos está enseñando Israel, pero no sé qué sea. Bueno, continúa. Mi foto con Pepe Merino. ¿Estás celoso? No. Adelante, continúe. No, y al final del día por eso es tan importante que se le dé difusión a este tipo de espacios donde lo único que se está buscando de manera, digamos que tratar de permear no solamente nuestra organización, sino en la clase trabajadora de la que formamos parte, de que esa lucha, pues sí, o sea, así como bien lo explicas, pero se tiene que realizar, ¿no? Y ahí es donde debemos de incidir todos como compañeras, como compañeros que formamos parte de esta organización y la clase trabajadora en general. Si no empezamos a generar esta conciencia, si no nos empezamos a involucrar en este tipo de temas, pues a lo mejor la lucha no es que desaparezca, pero se hace más compleja. Porque al final del día, pues nos tenemos que expresar de una manera organizada, como lo procuramos hacer aquí dentro de nuestro sindicato, y hay que hacerlo, ¿no? De manera consciente del por qué se están haciendo las cosas. Por eso es tanto la intención y la mención que estemos lo mayormente informados, porque si no, pues todo esfuerzo se hace más complejo, ¿no? Ahora, en ese orden de ideas, acabas de mencionar algo bien interesante. La parte de que representa la lucha de la clase trabajadora, cómo esto debe de expresarse, pero al mismo tiempo estar muy conscientes. Es decir, estamos en un proceso de batalla cultural. Y la batalla cultural, que ha sido menospreciada, que nadie la menciona, que nadie quiere hacer como énfasis en que se tiene que dar y se va y se está dando. Y mientras más te digan, es una mentira que existe la lucha de clases, y no, porque ya la clase obrera no existe, ya solamente existe la clase media, la clase baja y la clase pudiente, ¿no? Es una gran mentira. De hecho, esta definición de clases, esta nueva clasificación de clases sociales, viene a partir de un esquema neoliberal. Si bien es cierto que toda ciencia social efectivamente es eso, es una ciencia, por ende tiene capacidad de ser medida, calificada, cuantificada, bla, 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 bla. Todo lo que implica esta exactitud que nos viene a traer la parte empírica y la parte teórica, pues es un esquema en el que por supuesto las clases más pudientes, en este caso la burguesía, va a intentar denostarnos y va a intentar someternos, y una de estas partes que mucho debe de tomarse en cuenta es
que se van a utilizar los medios de comunicación para descalificar cualquier intento del proletariado en dejarse fuera de esa sumisión que se le intenta imponer por medio de una suerte de explotación, de precarización laboral, de bajar los salarios, de ponernos en esta famosa palabrita que es la competencia. Compitan entre ustedes, destrócense entre ustedes, que entre nosotros sí estamos alienados y corporativizados, ¿no? Y somos una unidad. Eso lo podemos ver sobre todo entre los grandes consensos empresariales. Y si no me crees, vean una vez el foro de Davos y van a ver que todos se conocen, que todos son cuates, que todos están en la misma línea, y sin embargo todo este lado no. Ahora, entendiendo ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo nos tenemos que organizar las clases trabajadoras? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? ¿Es cierto que simplemente la izquierda progresista es la única opción que tenemos, o la socialdemocracia? Yo pienso, para empezar, que la parte más burguesa de la izquierda es la izquierda progresista. Yo creo que sí es un momento en el que debemos de radicalizarnos, y vuelvo a comentarles, creo que la clase trabajadora definitivamente debe de tomar un camino de radicalización, y por radicalización entendemos que debemos de volver a las raíces de los movimientos, de las... Debemos salir a las calles. Exactamente. Sí, y ahorita tomar también las redes sociales. Porque la lucha se hace en las calles. Madres, no. Ahorita que mencionas eso, Deja que hablen los viejitos. Es todo lo que te voy a decir. Deja que hablen los viejitos primero. Ya hablamos los jóvenes. Mira, que sea la persona más joven. Que sea la persona más joven en este espacio no significa que... Están hablando los grandes, hijo. No, pero ahorita que mencionas eso, hace unos días estaba viendo el video del secretario general de un sindicato que fue graduado de una universidad particular, pues de cierto renombre. Mencionaba que su visión del sindicalismo, del cómo forjar a líderes sindicales, su visión era que los iba a formar como representantes sindicales, que les iba a dar todas las herramientas de educación para que defendieran lo que tenían que defender. Hasta ahí se escucha bien. Lo interesante suena cuando menciona: les voy a dar todas las herramientas para que abandonen el sindicato y se terminen de desarrollar fuera de este ambiente. ¿Qué líder sindical puede fomentar ese tipo de cosas? ¿Volverse emprendedores o qué? Sí. ¿Peter Dude? No, pues desafortunadamente no es el único que tiene esa escuela. Ah, caray. Entonces... ¿Hay otro sobrino de la Juana Alcaine? Sí, pues por ahí está, pero sí, ya les pasaré ahí el video. Sí, por favor. Pero sí es interesante cómo se ve el sindicalismo más allá de las raíces que mencionas, porque también estrictamente está muy satanizado, ¿no? Ese tipo de información, ese tipo de... El sindicalismo está muy satanizado, amigo. No, espérame, no sé si sea la palabra o las palabras correctas. Yo, como la persona más joven en esta mesa, necesito que las personas adultas me corrijan en caso de ser necesario. Pero estas filosofías sociales, donde valdría la pena explorarlas, meditar sobre, leer al menos los conceptos que ha tenido Marx, Engels, por ahí hay cosas interesantes de Bakunin, Malatesta y demás. Valdría la pena leerlas para entender el por qué es tanta la importancia de la clase trabajadora. Sí. Para evitar este tipo de sindicalismo errado, donde pues cualquiera puede hacer un discurso sindical y decir que es líder sindical o secretario general. Por supuesto. Y también no confundir, hace no mucho también leía, no confundir que sí, actualmente, a lo mejor por buena o mala fortuna, estamos mayormente preparados a nivel escolar, y pues tenemos que aprovechar eso para hacer crecer este tipo de organizaciones, porque creo que la preparación escolar no está para nada peleada con la conciencia de clase. Creo que simplemente eso debe ser un impulso para que esa lucha se lleve de una manera más consciente y rinda mejores frutos de lo que ya ha rendido.
Debe de resurgir una nueva insurgencia sindical, ¿no? Del movimiento obrero, porque es algo que está muy satanizado. Y sí, hablar de un sindicato para los trabajadores en general es hablar de que hay corrupción, que hay apatía, la indiferencia, y entonces las y los trabajadores en general no se sindicalizan, no se organizan para defender y luchar por sus intereses. Y nosotros... Perdón, me distraje, es que tengo mi foto con Chemo. Y nosotros debemos de participar. Esto de volvernos más activistas y con más movimiento de solidario entre organizaciones, yo creo que sí, no solo de los líderes, porque mira, nada más retomando esto de los sindicatos, nuestros líderes, el compañero Francisco, que ha hecho históricamente tratar de unificar el movimiento obrero y juntarse, ¿no? con todas las y los trabajadores, pero ¿quién le va a dar la fuerza para poder tomar acciones? Pues la base, ¿no? Nosotros como base, compañeras y compañeros, si hay un mitin, una marcha, una movilización, pues tenemos que salir y acudir a los llamados. Si no hacemos eso desde nuestro... Pero sí tiene que ver mucho con la conciencia de pues clase. Va a ser difícil, camaradas. Pero tiene que ver precisamente mucho con la conciencia de clase, Isaac. O sea, al final de cuentas... hablando en términos generales, o sea, si tú no generas un sentimiento de pertenencia hacia lo que sea, es difícil que la gente te siga, ¿no? O que concluya en lo mismo que tú piensas, ¿no? O sea, porque realmente muchos lo ven desde su privilegio, en el sentido de yo estoy bien, y hablemoslo con las palabras que son, compañeros, o sea, somos trabajadores privilegiados, pero al final de cuentas somos trabajadores, ¿no? Y muchos piensan que por tratar de defender un movimiento pueden perder lo poco que tienen. O sea, tenemos que pensar más en el colectivo que en el individual, ¿no? Y es parte de la lucha de clases, ¿no? Dejar a un lado tu pensamiento individual egoísta y pensar por un bien común, ¿no? Y ni siquiera nos metamos en un tema de pensamiento comunista, socialista, sino por un bien común acerca de que si tú peleas porque a los trabajadores en general les vaya bien, pues estás pensando también por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos, por el futuro de tu descendencia, ¿no? Ajá. Y crear esa conciencia, Isaac, es muy complicada porque está muy arraigado el pensamiento individual que ha implementado el capitalismo y el pensamiento eso es la esencia del liberalismo, el consumismo. Por eso pareciera que tratan de satanizar otro tipo de corrientes. Siempre ha estado satanizado. Donde la clase trabajadora, saludos, donde la clase trabajadora pues tiene mayor participación. Pues todo viene, perdóname, Isabel, antes de que intervenga, volviendo al tema de la satanización del pensamiento de la lucha de clases, todo esto viene también mucho antes del pensamiento desde el pensamiento de Marx, Hegel, todo esto, se empezó a dar más esta discriminación o esta apatía o este miedo, yo le llamaría miedo más que satanización, hacia el pensamiento colectivo desde la Guerra Fría, ¿no? Desde la lucha entre el capitalismo y el comunismo, y entre la Rusia soviética y el capitalismo americano, pues siempre el pensamiento occidental siempre lo ha satanizado, ¿no? Ahí está un organismo como la OTAN, entrando... Si no te financian, no te organizas, ¿no? Sí, y que al final volvemos a lo mismo, o sea, lo que quería agregar, por ejemplo, está la OTAN, un organismo que se creó para defenderse de la Unión Soviética, y sigue existiendo cuando la misma Unión Soviética ya no existe, ¿no? Es algo atemporal que, pues al final tratan de controlar, ¿no? el pensamiento que apoya a las masas, ¿no? O sea, mismo Rusia ha dicho, pues yo ya ni soy comunista, yo soy capitalista igual que todos ustedes, pero pues ustedes siguen pensando que soy una amenaza. En la Guerra Fría. Porque es una justificación. Una justificación para mantener a los países que pueden desarrollar, que pueden crecer y que pueden ofrecer una alternativa más allá del dólar, más allá del pensamiento del consumo inmediato, más allá de... Los BRICS no vas a estar hablando. Mira, yo pienso que ahorita, como decía Israel, un poco el movimiento obrero hacia dónde tiene que ir. Y decía Pedro Francisco, tenemos que ver lo positivo, ¿no? En el tema de que puedas unificar a muchos sindicatos, es porque
Ahorita prácticamente no hay oposición, ¿no? Aquí en México, en nuestro país, no hay oposición. El PRIAN, de lo que quedan, ¿qué clase de oposición son? ¿O qué alternativa representan hacia el país? Decía la presidenta en la mañana o ayer, es que hicieron una marcha, un meeting en contra de la reforma judicial. Dice, ya supérenlo, porque eso ya se aprobó, o sea, eso ya está el proceso para elección, y todas están en contra de la reforma electoral. Y luego, el movimiento que es Morena y que es el partido oficial, ¿cómo está en estos momentos en el tema interno, ¿no? De que quieren y están reclutando y viendo que afiliarse, así seas fuiste el priista o panista más contrario a Andrés Manuel, y ahí están afiliándolos, ¿no? Nosotros que somos ciudadanos de a pie, sí, por ahí leía que somos morenos, pero no de Morena. No existieron pruebas contundentes para no poder ser afiliados a algunos, ¿no? Sí. Uno en específico. No, entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Pues como trabajadores y trabajadores, acabas de organizarnos. Bien interesante, porque la realidad es, a ver, esto que está pasando con el partido en el poder es una muestra de que se está perdiendo nuevamente la brújula. Hay que decir las cosas como son. Para unas cosas se inicia con ese pensamiento de pureza, ese pensamiento puritano, igualito, y lo vamos a decir, igualito que los que dicen haber desembarcado del Mayflower, ¿no? Y entonces, sí, pero entonces te encuentras con que, pues, del puritanismo se convierte al pragmatismo. Sí. Pero hasta esa posibilidad de pensamiento filosófico tiene sus límites. Y perdóname, pero estaba escuchando a Jesús Escobar Tobar, que por cierto pasen a ver su entrevista aquí con nosotros. Ahí está en videos, métanse. Está una entrevista con Jesús Escobar Tobar. Y lo que dice don Jesús es, en esa entrevista, por cierto, la oposición que hoy tenemos, o sea, Anaya Canalla y todos estos cuates, no van a levantarse del suelo en el que se encuentran porque no tienen algo básico para la política, credibilidad, ¿no? Están perdidos. Sin embargo, la oposición con la que tendrá que competir el movimiento López Obradorista, y vuelvo a decir, y subrayo, el movimiento López Obradorista, no Morena. Los puros. No, fíjate que no son los puros, porque el movimiento López Obradorista tiene otras condiciones y a mí me parece que sí es un movimiento histórico. El movimiento López Obradorista estuvo en el paro de Reforma y cómo la... No el desafuero. En un canal que ahí me encontré en Radio Nerd hay un debate que Sheinbaum se avienta con Sarmiento, y vale la pena verlo, y los invito, son 11 minutos de un debate bien interesante entre ese pensamiento de cómo la callan, el machismo exacerbado de Sarmiento. Que hablan del plantón de reforma, sí, y que dice el Sarmiento, pues dígame yo qué tengo que hacer para ya quitarlos porque están afectando a los... Y le dice Sheinbaum, pues abran las urnas. Y él, no, yo qué más quisiera poder hacerlo, pero no puedo, mejor quítense. Porque estaban peleando el voto por voto, ¿no? Sí, pero el cinismo, el ser tan descarado, y de ahí viene un Yunes, el papá, sí, que por cierto fue acusado por Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén, de pederastía, que para mí es de los peores, si quieres verlo en niveles religiosos, hasta el peor pecado que puede existir en este mundo. Y después el hijo, que también es señalado de violencia política de género contra Rocío Nale, y a mí el que los hayan aceptado, y por cierto aquí también en Facebook de CTRM Noticias tenemos una entrevista con Rocío Nale, que sí vino con nosotros, la gobernadora de Veracruz, pues obviamente se siente traicionada por el movimiento que ella ha defendido de muchos años, no de ahorita. Entonces el movimiento López Obradorista no es Morena. Morena es parte del resultado de algo que López Obrador vino haciendo desde hace más de 30 años de lucha política. Y en ese orden de ideas, y es lo que hay que poner en cuenta... Pero no solo es Veracruz, también es Oaxaca y todo el... Sí, pero ese pragmatismo nos va a llevar a perderse.
Y mientras siga, por ejemplo, Ricardo Monreal esquivando su deber como legislador auténtico y que dice, no, yo no puedo criticar porque vengo de 4 partidos, pues entonces mejor de la política. Hasta descarado, cabrón, de decir, pues sí, periodista, priista, panista, El amigo Chapulín. morenista. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Entonces, No, pues ya que se pasa el pan para que ya... conjunte todo el círculo, ¿no? El círculo virtuoso. Pues sí, creo que les ayudaría más en el pan que en Morena. O sea, y te voy a decir una cosa, Pues sí, pero de hecho. el llamar a un personaje como Peter Dewitt. o sea, la realidad es que eso de que de hacer una ley para que a los trabajadores le bajen su sueldo. No, sí, pero eso es poco, güey, de editar la foto que está con el Papa y quitó a las demás, ¿qué eran? ¿Diputadas? Sí, quitó a las demás diputadas. Está con el Papa. Pero algo mejor, me mandaron un artículo, alguien de ahí de la Cámara de Diputados, es todo lo que voy a decir al aire, donde dicen que esa ley que él proponía de la cobranza delegada, beneficia a su hija que tiene una SOFOME. Sí, es lo que Sí, ya sabíamos que su familia estaba involucrada en este tipo de cosas. Y también ahorita que mencionas, tengan cuidado con lo que consumen en redes sociales. Porque, pues, explorando, investigando en TikTok, haciendo una investigación de campo en TikTok, me salió, pues, un videíto donde una aplicación donde una aplicación decía que o estaba fomentando que no vas a ganar más como trabajador de estos deliveries, no vas a ganar más, pero lo que ellos estaban haciendo, estaban fomentando que te administraras de mejor manera para que lo que ganabas te alcanzara. O sea, si empezamos a revisar ese tipo de casos, ni que fuéramos argentinos, hijo. Es que es muy preocupante y hasta da terror, ¿no? Porque ¿qué estamos consumiendo como sociedad mexicana? ¿Qué estamos consumiendo como sociedad mexicana? Pero sí, no, es muy terrible. Y ese tipo de situaciones, pues empieza ese tipo de situaciones, pues empieza a romper todo por lo que hemos venido pugnando. Pues sí. Por eso tanto la importancia de hacer este tipo de conciencia para no caer, pues no sé, en esas falsas ideas, ¿no? Es lo que decía, no sé si leyeron en un artículo que viene en la síntesis, que decía Lalo que la puedan consultar. En la última página sobre lo que se publica en las redes sociales, ¿no? Y hacían esta cuestión de que antes por lo menos había ciertos filtros, ¿no? Sobre la digital. Ajá, para poder evitar comentarios o racistas o información distorsionada. Ahí no te hubieran dejado publicar nada, cabrón. Bendito Dios. ¿No? Entonces, en el fondo es fan de Donald Trump. No. Este camarada es. Fíjate que realmente ese tipo de política y lo que están haciendo, honestamente me da mucho asco porque me parece que están abusando en primera de la ignorancia del trabajador estadounidense, están abusando de la necesidad de las y los trabajadores estadounidenses a modo de generar una especie de movimiento sectario. Sí, eso sí es un movimiento. Como esto que hacen, que hubo un congreso, una asamblea de la derecha, y llega el Milei con su motosierra. Su motosierra, y ahí el Elon Musk jalándola. Ignorado, ¿no? Al final del día también ignorado. Sí, solo es utilizado. No, es una cuestión. ¿No viste el video completo? Y es una cuestión de. Lo subimos un short en STRM Noticias. Pero realmente ellos se vieron antes de salir al escenario. Se le entregan una caja y sí. Para comenzar, es como si vieras el backstage de un concierto, es decir, de un show.
Y todo político estadounidense tiene ese espíritu de cirquero. Entonces, a mí lo que me parece... Y esa sierra es el símbolo, perdón, para darle, para los recortes que implementan en la burocracia y todo eso, ¿no? Al final es darle la madre a los trabajadores. Sí, pues, ¿no? y también ahorita que lo mencionan, este tema de Milei allá en Argentina, pues también está empezando a fomentar un pensamiento de izquierda zurdo, dirían, ¿no? Allá Milei empieza a fomentar un pensamiento de izquierda bastante... Ahora, te la voy a poner al revés. Bastante interesante, ¿no? ¿Tú sabes por qué ganó Milei en la Argentina? ¿Por qué ganó Milei en la Argentina? Porque los jóvenes, sobre todo, se sintieron traicionados por el kirchnerismo. ¿A qué me refiero? No les cumplió la izquierda histórica a los jóvenes. Es como... Y no les quedó otra Trump, güey, en que Estados Unidos. aceptar esa ideología de un pseudo cantante de rock en su momento, un facho, y ni siquiera facho, simplemente es un tipo que está siendo utilizado por Macri y que hoy, después del fraude de la criptomoneda, Macri lo traicionó porque el medio que lo entrevista y que filtra todas esas imágenes es de Clarín y Clarín es de Macri. Entonces, ni sus aliados ya lo toleran a Milei, pero esa es la demostración de lo que en su momento, cuando era buen escritor, Vargas Llosa, bueno, nunca ha dejado de ser buen escritor, pero mal político, ¿no? Sí, tiene muchas ideas de derecha. Es lo que demuestra esta sociedad del espectáculo. Cabrón, como, bueno, salió paralelo la entrevista. Lo importante es lo que dijo, maestro. No su imagen. Ahí vamos a poner el video. Ahí vamos a poner el video de la motosierra, güey. Estás hablando y ahí lo vamos a poner para que... No le estés dando ideas, por amor de Dios. Si no vas a hacer tú no des ideas. Si no vas a hacer tú no des ideas. Salió paralela Apego la moción, lo enseñas y ponen el salió paralela la Me niego. Tengo trabajo todavía. Salió paralela a ver, apego la entrevista de Milei con la entrevista de Aquí sigo trabajando, amor. Bueno, ahorita sí. ¿No? Salió paralela la entrevista que le hicieron a Calderón, que fue así como mandada a hacer y... Sale Jordi Rosado. Pero... Esta entrevista no fue pagana. Pero cómo... Corte A. Pero cómo... La imagen de Jordi y sus rodillas todas rojas. Eso lo vamos a poner ahí. Ay, qué ojete. Pero cómo al expresidente, ¿no? Que es, digamos, debe de ser una referencia, un expresidente de México, lo entrevista Jordi Rosado, Lo que güey. más me encantó fue, oye, Felipe, eso de que eres alcohólico es una completa falsedad. Pues se va a caer la mano, güey. Sí, güey, casi. Es una completa falsedad que yo, en Los Pinos... Pásame otra cuba. Échale tantito rojo. O sea, mira, si algo ha quedado descubierto, la neta, y por sus... ¿Sabes quién le escribió una carta? Y esa carta salió a la luz, la dio a conocer Álvaro Delgado, desde Proceso. Castillo Peraza, que fue su maestro, le dijo, tú eres el mayor traidor del PAN, tú nos vas a ver. Porque cuando era presidente. Sí, porque Castillo Peraza sería lo que sería, pero el tipo era... Pues era fiel a sus principios. Conocer a quien es fiel a sus principios, ¿no? Sí. Era yunquista y falleció un yunquista. Bueno, no fue Gutiérrez también fue un... No, nunca lo negó. Sí. Nunca lo negó. Era conservador y él lo decía. Pero por lo menos tenía ideas, cabrón. Sí, también. O sea, era intelectual, escribía. Y él fue, Castillo Peraza, en esa carta, el que dice que era alcohólico. Sí. Y lo comprobamos 110 millones de durante mexicanos. 6 años, güey, se compró durante 6 Se años. sigue comprobando. ¿no? dicen que se lanzó a la presidencia después de tomarse un brandy de ese nombre. Pero, ¿con qué te quedas, maestro Boyán? Que hay que seguir pendientes con respecto a lo que ocurra con el TEMEC. Empezamos abriendo esta mesa, este debate, esta plática con la importancia que tienen las políticas geopolíticas, económicas
sociales que ocurren internacionalmente, sobre todo con lo que está manejando Donald Trump, y cómo nos va a afectar como trabajadores, ¿no? Creo que yo me quedaría con el aspecto de que hay que estar pendientes con las negociaciones del TEMEC, hay que ver la posibilidad de que la clase trabajadora esté presente en esas negociaciones, hay que ver la forma en cómo vamos a poder luchar para que pues se implementen mejoras en el aspecto laboral para todos los países involucrados, en este caso Estados Unidos, Canadá, México, que como bien menciona Israel, como bien menciona Isaac, pues también hay que ver por los trabajadores americanos, ¿no? Pese a lo que sea, también se ven afectados por este tipo de políticas, ¿no? Y que hay sindicatos que están defendiendo esa postura, ¿no? Que son los menos, lamentablemente, en Estados Unidos. El porcentaje de sindicalismo en Estados Unidos es mínimo. Y pues entre todo esto que pudimos platicar, yo sí rescataría eso, ¿no? Que hay que ver la forma de que peleemos y que luchemos para que la clase trabajadora de estos 3 países se vea representada y que alcance metas en las cuales no solamente, como planteábamos en las mesas de debate hace rato, se vea por los derechos laborales, sino también por los derechos humanos, por los derechos de los migrantes, por los derechos de las personas que no tienen un trabajo fijo, por las personas que tienen salarios por debajo de lo mínimo. Y que se vean reformas que realmente alcancen al grosso de la clase trabajadora, ¿no? Y obviamente pugnar porque los recursos, por la soberanía de nuestros recursos, pugnar por la soberanía de lo que nosotros producimos como mexicanos, y pues al final estar al pendientes, ¿no? Creo que es importante pues sí estar informados, compañeros, y seguir atentos, como bien dice Eleuterio. También rescato la parte de hacer caso a las convocatorias que hace el sindicato, a las convocatorias que hacen nuestros representantes sindicales. Y hay que hacer caso, cumplirlas, ¿no? Están los estatutos. Pues sí, cumplirlas, hacer valer nuestros estatutos, que son las reglas que nos gobiernan como institución, y pues estar en pie de lucha para lo que ocurra. Con eso me quedaría. ¿Con qué te quedas, compañero Eduardo Fermín Eleuterio, alias el Uyuyuy? Pues yo me quedo con el que es importante mantenernos informados, sobre todo hay información que vaya en función de la clase trabajadora, porque también, como hace un momento mencionaba, no toda la información es beneficiosa para esta conciencia de clase. Consuman la síntesis que se elabora todos los días, aquí con apoyo de las compañeras que forman parte de la Secretaría, las compañeras secretarias. Consuman este tipo de información porque son aspectos que tienen un impacto directo en nuestro gremio, en nuestra clase trabajadora. No confíen en cualquier tipo de información. Por favor, también hay periodistas que transgiversan la información, tergiversan la información. También valdría ser críticos en ese tipo de información que consumimos, y visiten nuestras redes sociales, por favor, ahí Instagram, Facebook, YouTube, toda la programación que se tiene en la semana, y pues nada más, yo me quedaría con eso. ¿Con qué te quedas, mi querido camarada Isaac Mendoza? Yo considero que tenemos que visibilizar el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras. Si nosotros, así como la mayoría, solamente nos quedamos como receptores de la información y no compartimos, no difundimos a través de los diferentes medios que tenemos de comunicación, pues pasa desapercibido. Yo lo he repetido constantemente que solamente los medios tradicionales no informan sobre lo que hacen los sindicatos. Y si nosotros, con los recursos que tenemos y los medios que tenemos, no lo difundimos ni lo compartimos, pues el movimiento sindical va a pasar desapercibido. Yo creo que es importante darle difusión, no solo compartir memes, no solo compartir videos virales o graciosos, sino compartir información sindical, o tus selfies. No hacemos conciencia sindical ni lucha subiendo selfies, posteando, reproduciendo TikToks. Yo creo que la conciencia sindical y de lucha pues se hace luchando, y yo creo que es importante que podamos entonces hacer difusión amplia de lo que vayamos elaborando,
Ajá, lo que se vaya elaborando como clase trabajadora, ¿no? Es lo más importante. De nada sirve que se reúnan nuestros líderes sindicales, que se organicen asambleas, si al final no se comparte, no se difunde, y yo creo que es lo más importante. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Pásensela bonito, disfruten su fin de semana y recuerden que hoy, en 1846, se publicó el Manifiesto Comunista por Marx y Engels. Cuídense, descansen. Qué buen aniversario. Escuchen la Internacional. No está pasando nada, adiós.